Bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Mateo capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Mateo 23, versículos 13 hasta el final del capítulo, porque el tema es uno solo. Mateo 23, versículos 13 en adelante. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Del versículo 13 en adelante son quizás las palabras más duras que podemos encontrar en las Escrituras. Hay 7 ayes, vamos a decir 7 porque el versículo 14 que aparece ahí, el relacionado con las viudas, de que entráis a las casas o devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, en realidad en los mejores manuscritos en los cuales se basan para traducir nuestras versiones no aparece este versículo en este contexto de Mateo, pero sí aparece en el caso de Lucas 20:47 y de Marcos 12:40, que son los textos paralelos, de tal manera que no es ningún problema. No es que se hayan equivocado, sino que seguramente algún copista posterior añadió este versículo y lo colocó aquí en este contexto de Mateo. Yo quiero que entiendan eso, no significa que la Biblia está mala, sino que tiene errores en sí mismo, porque entendemos que nosotros creemos en la inerrancia y la infalibilidad de los escritos originales. Y las traducciones, en este caso, el versículo 14 no aparece en Mateo 23, pero sí aparece en Lucas 20:47 y en Marcos 12:40. Después lo pueden buscar si ustedes quieren. Por tanto, si contamos los ayes que hay aquí, son 7 en realidad. El versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos. Versículo
16, hay de vosotros guías ciegos. 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Son 7 ocasiones en las cuales el Señor se refiere duramente a los líderes y espirituales de Israel. No me deja llamar la atención en realidad este hecho significativo. ¿Por qué? Porque nunca el Señor Jesucristo usó palabras tan duras para otro tipo de personas. Por eso llama la atención. Más aún, no solo palabras duras para referirse a ellos como hipócritas, sino también palabras de condenación. Vamos a ver después por qué decimos eso, pero en principio es bueno notar esto. Primero, es extraño que el Señor Jesucristo haya dejado sus palabras más duras para los religiosos, es decir, para las personas que estaban preocupadas por estudiar los escritos del Antiguo Testamento, que decían ser los portavoces del único Dios verdadero, que decían ser parte del pueblo del pacto y en consecuencia tenían una cierta autoridad, o ellos pensaban que tenían una cierta autoridad, podían hablar el nombre del Dios verdadero. Eso no deja de llamar la atención. Estas personas se pasaban la vida estudiando la ley de Dios, ¿recuerdan? Escribas y fariseos. Los escribas eran aquellos que examinaban las escrituras, hacían comentarios de ellas e interpretaban las escrituras. También se les llama intérprete de la ley en otros traducciones o en otros evangelios. De tal manera que estamos hablando de personas que no eran indiferentes a las cosas de Dios, no eran paganos empedernidos, no eran personas que estaban lejos de la religión, sino personas religiosas que estaban muy preocupados por su religión. Y es más, a los ojos de la gente eran personas admiradas, considerados como grandes siervos de Dios. Esta es una de las cosas que llama poderosamente la atención uno al pensar en las palabras que el Señor Jesucristo dejó para esta gente. Nosotros pensaríamos que las palabras más duras, ¿cierto?, serían para los inmorales, pecadores flagrantes, ateos, paganos, recalcitrantes, personas que no tenían ningún deseo de acercarse a Dios y a su palabra. Pero muy por el contrario, fueron los religiosos de su tiempo quienes recibieron duras palabras de condenación por su hipocresía y la maldad de sus corazones, que Jesús, por supuesto, conocía muy bien. Por eso son atingentes las palabras de John MacArthur, el teólogo norteamericano, que dice: nadie en las Escrituras es más condenado que los charlatanes religiosos que enseñan y practican la mentira. La ira más intensa de Dios está reservada para aquellos que hacen alarde de ser siervos del Señor, pero que solo son siervos de la maldad y la mentira, mentirosos y engañadores, cuyo propio padre espiritual es Satanás mismo. Es verdad, esta es precisamente el meollo del asunto. En el día de hoy también esto está lamentablemente en todas partes, en todos los lugares. Siempre hay personas que se han erigido como siervos de Dios, pero son falsos siervos de Dios. Son personas mentirosas, engañadoras, que tratan de seducir a la gente para llevarlos tras sí, pero no para conducirlos al Señor. De tal manera que lo que Jesús aquí va a decir son principios permanentes. No solo se lo está diciendo en forma directa a los receptores inmediatos, que eran los fariseos y los escribas en el contexto del templo de su tiempo, sino también esto trasciende los tiempos y las sociedades, de tal forma que en el día de hoy también es pertinente para nosotros. Notemos que lo que dice aquí el Señor Jesucristo fue replicado de alguna manera por aquellos que formaban parte de sus seguidores, de sus discípulos, más adelante. Miren cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, se refiere a este tipo de personas en la carta a los Filipenses. En el capítulo 3, versículo 18 en adelante, les da un calificativo muy interesante. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese es el calificativo, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así describe a los falsos profetas o falsos maestros el apóstol Pablo. Más adelante, cuando le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo los trata
de mentirosos con la conciencia que tienen la conciencia cauterizadas. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán, y menciona una serie de cosas que prohíben para hacer supuestamente o para que las personas sean más aceptables delante de Dios. Tienen el mismo síndrome de los fariseos y los escribas, a los cuales les llamó la atención el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, también uno de los seguidores más cercanos al Señor Jesucristo, dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, Pedro también los califica como falsos maestros que introducen herejías destructoras en forma subrepticia en la iglesia del Señor Jesucristo. Y finalmente Judas, en el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, en el versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante los compara con las ondas del mar, los compara, ¿cierto?, con personas que no tienen ninguna estabilidad. Dice en versículo 13: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es decir, es muy prolífico la temática de los falsos maestros y los falsos profetas en el Nuevo Testamento. Y en cada uno de sus contextos es interesante que siempre se declara la condenación sobre estos falsos siervos de Dios, que no escaparán a la justicia divina. Este tipo de personas está preocupado para arrastrar a la gente tras sí, como el Señor Jesucristo va a denunciar aquí, y por eso estos ayes que tan fuertes, tan directos, y que lamentablemente en el último tiempo, al parecer, la iglesia se ha vuelto un poco dubitativa al condenar a este tipo de personas. Las personas están siempre diciendo: no hay que juzgar, no es bueno decir esto, porque nosotros no sabemos, no conocemos el corazón de las personas, y efectivamente no conocemos el corazón de las personas, pero sí vemos sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. También podemos discernir en base a las Escrituras cuando están enseñando una herejía. Y entonces, ¿por qué tenemos que guardar silencio ante este tipo de cosas? Se citan versículos donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, y lo sacan de contexto, porque obviamente el Señor Jesucristo nos llamó a juzgar. En el capítulo 7 de Mateo, a la última parte del Sermón del Monte, el Señor dice claramente que debemos juzgar. ¿Cómo vamos a diferenciar a los falsos profetas de los profetas de Dios? Obviamente necesitamos ejercer un juicio de discernimiento, para poder saber si estamos frente a un falso profeta, un falso maestro o no. Por eso no necesitamos ser tan cuidadosos, tan extremadamente cuidadosos al punto que decimos: no, finalmente no vamos a decir nada porque podemos herir la susceptibilidad de las personas. No, miren lo que la palabra de Dios encarga a los pastores, inclusive en forma muy clara a través del apóstol Pablo. En el contexto del apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos en Mileto, los ancianos, los líderes de la iglesia de Éfeso, ahí en el puerto de Mileto, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 28 al 31. Miren las palabras de Pablo aquí. Por tanto, mirad por vosotros, le está escribiendo a los líderes, o sea, le está hablando a los líderes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, miren lo que dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice el apóstol Pablo.
O sea que estén atentos. Miren, le manda a cuidar la iglesia del Señor, que el Señor ganó con su propia sangre, y le dice que tengan cuidado porque de entre ellos mismos inclusive se van a levantar falsos profetas. Por tanto, una de las tareas, de las funciones pastorales, es precisamente el poder alertar a las ovejas de la presencia de lobos vestidos de ovejas. Entonces, necesitamos escuchar lo que dice la Escritura, necesitamos apercibirnos de la verdad, y el Señor Jesucristo entonces, al hablar estas palabras tan duras y condenatorias contra estos falsos hombres que decían representar a Dios, evidentemente nos está dando pautas también para que nosotros podamos ejercer ese discernimiento. Ahora alguien puede decir, bueno, pero eso solo está en el Nuevo Testamento. No es así. En el Antiguo Testamento también hubieron profetas de Dios, verdaderos profetas de Dios, que denunciaron la hipocresía del pueblo y de sus líderes espirituales, que en lugar de llamar al pueblo al arrepentimiento pasaban por alto su pecado, por ejemplo, y ellos mismos participaban de esto. Escuchemos al profeta Jeremías, denunciando la maldad en Jerusalén. Dice en el capítulo 23, Jeremías 6, 13 y 8, 8, dice lo siguiente: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Miren la descripción. ¿Quiénes eran los líderes espirituales de Israel? Profetas y sacerdotes. Luego dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente él ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, los que estaban encargados de replicar, de hacer copia de las Escrituras, ¿qué es lo que hacían? Cambiaron en mentira la ley de Dios. ¿Y qué hacían los fariseos de su tiempo? Tergiversaban, torcían las Escrituras, torcían la ley de Dios, reinterpretaban la ley de Dios en forma equivocada, y de tal manera que aplicaban finalmente algo incorrecto y desviaban al pueblo de la verdad. En Jeremías 23, me parece que es uno de los textos más explícitos en cuanto a la condenación. Solo voy a leer algunos porque estoy introduciendo el tema que Jesús va a tratar aquí, pero es importante que lo podamos ver. En Jeremías 23, versículo 13 y 14 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. En el versículo 18, y aquí está la clave, Jeremías dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? Fíjense cómo todo tiene relación con la palabra. Un falso profeta es el que tergiversa, tuerce la palabra o simplemente la deja a un lado. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Ven cómo es? El profeta Ezequiel también habla al respecto en el mismo sentido. Podemos revisar una cantidad de textos en la Escritura donde el Señor denuncia a los falsos líderes espirituales de Israel. Y en este caso, en su tiempo, estas personas eran las personas que estaban conduciendo al pueblo supuestamente hacia el guardar la ley y el obedecer las Escrituras. Sin embargo, estaban haciendo todo lo contrario. Por eso Jesús reservó sus palabras condenatorias para los líderes espirituales de su pueblo. Estoy seguro que la amenaza más grande para la iglesia, hermanos, no son todas estas ideologías sociales que nosotros tenemos en el día de hoy, que lamentablemente son una plaga y que obviamente llevan al país por caminos completamente errados para
destrucción de muchos niños y jóvenes, lamentablemente, que infectan su cabeza con estas mentiras. Claro que sí que es peligrosa, pero estoy seguro que esto no es tan peligroso como aquellos que se meten en las iglesias con mentiras, torciendo la verdad, porque aquí estamos hablando de la pérdida de almas. Estamos hablando, en este caso, de la perdición eterna de personas o de la salvación eterna de personas. Es decir, hay una lucha por las almas y esto sí que es trascendente. Es difícil concebir que la hipocresía de aquellos que imparten supuestamente la palabra va a llevar a las personas por caminos correctos. Eso es imposible. Estas personas entran encubiertamente, socavan la verdad con sus mentiras, fingida piedad dentro de la iglesia y por tanto merecen también ser denunciados abiertamente como el Señor Jesucristo lo hizo. Hoy tenemos a muchos a través de ese canal de TVN Enlace, ¿cierto? Vemos a muchos de este tipo de personas que engañan a la gente, engañan no a pocas personas, a muchos, a millones de personas a nivel mundial. Tenemos que estar atentos y saber por qué nosotros debemos aferrarnos a las Escrituras, para que a través de las Escrituras podamos identificarlos claramente y apartarse de los tales. En su último discurso público, recuerden que este es el último discurso público de Jesús, no solo Él denuncia, sino también revela el justo juicio de Dios sobre los que pervertían su ley y llevaban a su pueblo a la perdición. En los versículos 13 al 33, como hemos visto, hay 7 maldiciones pronunciadas por Jesús a estos hombres hipócritas. Y no solo maldiciones, sino también declaraciones de juicio. Aquí el Señor no solo está diciendo, miren, estas personas han errado, no lo sigan, sino que está diciendo, estas personas que están erradas están bajo el juicio de Dios. Es decir, aquí añade un elemento que anteriormente no lo había mencionado. En más de una ocasión le descubre la hipocresía de ellos, pero aquí agrega el elemento contundente de la declaración de juicio sobre estas personas. Como hemos visto en estas entregas anteriores del estudio de nuestro Evangelio de Mateo, Jesús ya había dejado en evidencia la hipocresía, pero la condenación aquí es mucho más patente, más clara. En cada caso, Jesús usó la expresión hay. En las ocasiones que leímos hace un rato, vimos claramente, Jesús usó la expresión hay. No tanto en el sentido natural de una interjección que sugiere un grito de enojo y pena, porque eso es lo que sugiere originalmente el término, si podríamos decir, la raíz etimológica del término implica eso, enojo y pena al mismo tiempo. Pero Jesús la usó más en un sentido más fuerte, en un sentido más teológico, de juicio y condenación. Yo quiero que vayamos a Isaías 6, porque allí se usa la expresión. Y recordemos que Jesús está hablando a judíos y que Él también era un judío, de tal manera que el lenguaje que Él usaba tienen que haberlo entendido claramente cuando Él hizo, en 7 ocasiones expresó estos ayes. Capítulo 6 de Isaías. Vamos a leer del versículo 1, pero el 5 es el que yo me quiero detener un poquito ahí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, el profeta Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! Cuando Isaías dice eso, él estaba pronunciando un juicio sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 hay 6 ocasiones donde Isaías dice, ¡ay de! Es decir, utilizó la misma expresión, pero en sentido teológico de juicio. Notemos, capítulo 5, versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez.
Perdón, versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino. Estas 6 ocasiones, Isaías estaba consciente que estaba pronunciando juicio sobre esas personas. Entonces, cuando en el capítulo 6, versículo 5, ante la realidad de la santidad de Dios, él se ve en su verdadera condición, él sabe que merece el juicio de Dios sobre él. Y él ahora no pronuncia juicio sobre otras personas, sino un juicio sobre su propia persona. En este mismo sentido teológico, Jesús utiliza el término aquí, de tal forma que entonces cuando él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, él está diciendo, ustedes están bajo condenación por su condición de hipocresía, porque tuercen la verdad y por una serie de cosas que va a mencionar en el contexto. Como un teólogo de apellido Plumer dice, estos ayes son como un trueno por su incontestable severidad y como un relámpago por su exposición indiscriminada. Iluminan al mismo tiempo que hieren. O sea, dejan en evidencia la condición, pero no solo eso, sino también dicen, por esta situación tú estás bajo la condenación de Dios. Entonces las palabras no son tan simples, no es una exclamación de parte de Jesús ay simplemente, sino que tiene que ver con en su sentido teológico, un juicio. Dejan en evidencia la condición de los falsos maestros y luego viene la declaración de juicio. Ahora, hay otra palabra que utiliza también permanentemente casi el Señor en todos estos ayes. Hay escribas y fariseos hipócritas. Esta es la segunda palabra, hipócritas. Esto es lo que reúne a todas las declaraciones. Esto deja en evidencia la condición de sus corazones. Esta palabra implica una actuación fingida con el fin de engañar. Ponerse una máscara que esconde el verdadero rostro de la persona. Como cuando alguien representa un papel, pero no es, esa persona no es, sino que la persona está representando un papel, un personaje que no le corresponde. Y nunca se llega a conocer la verdadera persona porque detrás del personaje se esconde. Entonces finge ser una persona, pero en realidad es otra. Ese es el sentido. De tal manera que estas personas merecían la justa condenación porque habían pervertido la verdad, corrompido la ley y estaban llevando a la multitud por el mismo camino que ellos decidieron tomar. Y hermanos, por eso yo no voy a tomar las 7 o las 8 expresiones de ayes aquí, sino solamente 2, porque me parece que aquí paso a paso, porque el tema en cuestión es bastante profundo y porque además es algo sumamente complejo cuando lo vemos a la luz de lo que pasa en el día de hoy, donde la iglesia, como dije, se ha vuelto un poco cobarde para denunciar estas realidades. Y a veces por ese hecho, la gente en la misma iglesia es engañada, es seducida por estas mentiras, por hombres que parecen piadosos porque nombran a Jesús, porque nombran algunos textos bíblicos, pero en realidad no tienen ninguna intención de guiar a las personas por el camino correcto. El primer ay, entonces, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta acusación es terrible. No cabe duda que esta es la principal maldad de toda religión falsa. ¿Cuál es el problema? Algunas personas dicen, pero ¿cuál es el problema si total hay una secta por allá, hay un grupo por acá y otro por allá, pero no? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de almas que tienen eternidad. El problema es que no estamos hablando de un buen o un mal negocio. El problema es que no estamos hablando de una estafa material. Estamos hablando de almas eternas. Entonces, el Señor Jesucristo aquí le dice que ellos en realidad son personas tan pervertidas desde el punto de vista espiritual que ni ellos están entrando al reino de los cielos y están ellos al mismo tiempo obstruyendo la entrada al reino de los cielos de las personas que tienen un cierto interés espiritual. Y hermanos, una cosa importante, todo ser humano es un ser espiritual en esencia. Todo ser humano va a buscar algo que trasciende. Todo ser humano es un adorador por naturaleza. El punto es a quién está adorando.
Los mismos ateos, ¿verdad? Son adoradores de sí mismos. La misma gente en el día de hoy, por ejemplo, que habla sobre el progresismo y el progresismo como una ideología y una filosofía de vida, esas personas, ese es su Dios, se adoran a sí mismos. Quieren libertad para todos, hacer lo que quieran, vivir como quieran. Cada sistema de pensamiento humano en realidad es una religión en sí mismo. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, está diciendo que hay una maldad intrínseca. En cada sistema religioso falso hay una maldad tremendamente grande. Quizás algunos no están conscientes completamente, pero muchos de ellos sí lo están y aún así lo hacen. Son siervos, de alguna manera siervos de Satanás, los que contribuyen a cerrar los ojos de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que vimos el otro día en 2 Corintios 4? El hombre es doblemente ciego, es ciego por naturaleza, nace ciego, no puede ver la luz de Dios hasta que el Señor saca el velo y les deja ver la grandeza del Señor y por contraste su condición y necesidad de un Salvador. Pero además, Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cómo lo hace? A través de sistemas religiosos falsos. No tanto a través de la maldad moral. Alguien dijo, no tengo la cita textual aquí, pero un teólogo dijo en una ocasión: si Satanás pudiese crear una religión tal que pudiese seducir a toda la gente, engañarla, en realidad lo que haría, o a través de un sistema de gobierno, lo que haría es cerrar todas las cantinas, cerrar todos los prostíbulos, que la gente se comporte bien, ordenar, legislar respecto a la forma en que los niños deben tratar a sus padres, que los traten bien, que sean respetuosos, que obedezcan a la autoridad. Es decir, moralizar a toda la sociedad, pero que no se predique el Evangelio de Jesucristo. ¿Entienden? Como los sistemas religiosos se basan en cosas que no son trascendentes. Y a veces nosotros caemos en una cosa similar, por ejemplo, cuando entrenamos a nuestros niños en el contexto de la iglesia, le enseñamos moralismo y no lo llevamos a la cruz. Y estamos desvirtuando el camino de ellos. Porque ellos pueden llegar a ser buenos niños, pero se pueden ir siendo buenos niños al infierno. Y eso es grave. Eso es lo que hace un sistema religioso como este. Por eso, el Señor Jesucristo los denuncia tan duramente. No pocos se resistían a creer en Jesús como el Mesías por la nefasta enseñanza de los fariseos y escribas, porque ellos pervertían la ley. La gran influencia que estos hombres tenían sobre las personas era un tremendo obstáculo para que creyeran en Jesucristo como el Mesías. ¿Recuerdan cuál es el tema de Mateo? ¿Cuál es el propósito? Presentar a Jesús como el Mesías y para que creyeran en Él como tal. Y por eso no dejaban que la gente entrara al reino de los cielos. Todas las escrituras conducen a Jesús. Recuerdan que en Lucas capítulo 24, cuando se junta con los dos discípulos que van a Emaús, el Señor Jesucristo dice que empieza a explicar que todas las escrituras daban testimonio de Él. Todas las escrituras conducen a Jesús y en consecuencia, ¿por qué conducen a Jesús? Porque obviamente lo que necesita el hombre es un Salvador y Jesús es el Salvador. Ahora, estos hombres, paradójicamente, falsos líderes, intérpretes de la ley, no fueron capaces de guiar al pueblo hacia el Mesías, el Salvador, el único que podía perdonar sus pecados y llevarle al reino de los cielos. Y no porque no tuviesen evidencia. ¿Recuerden toda la evidencia que tuvieron delante de ellos? Jesús les mostró a través de sus propios hechos, inclusive los milagros que Él hizo tenían como propósito mostrar cartas credenciales de que Él era efectivamente el Mesías. Por tanto, la gente se dio cuenta, inclusive la gente común y corriente. Recuerden cuando entró el domingo, el que se le conoce como Domingo de Ramos, el domingo anterior a la crucifixión, el Señor Jesucristo entró y la gente dijo Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, Hosana el hijo de David. Es decir, la gente dijo, es el Mesías, pero ellos trataban de colocarle un velo a la gente para que no pudiese llegar a esas conclusiones. Estas personas llenaron al pueblo de reglas, ceremonias y rituales
pero fueron incapaces de llevarle a Cristo, el Mesías, porque ellos mismos se resistieron a creer en Él a pesar de la evidencia que tenían delante de sus ojos. Y miren cómo es fácil para el enemigo engañar, creando sistemas religiosos y a través de los sistemas religiosos llenarlos de ceremonias y rituales. Y cuando la gente empieza a practicar y aprender esas ceremonias y rituales, siente que está bien con Dios. Pero es un sentimiento superficial, porque es como una aspirina para una persona que tiene cáncer. No produce ningún efecto real, sino que es más un placebo, ¿cierto? Lo mismo cuando la gente dice, si te tomas un vaso de agua con fe vas a sanarte. Esta falsa percepción de seguridad de que estar bien con Dios es lo que producen los sistemas religiosos por la ceremonia y los rituales. Y entre más sofisticado es el ritual y la ceremonia, parece que estuviera más cerca de Dios todavía. Ropas especiales, inflexiones de su cuerpo y una serie de otras cosas. Por eso, estas personas tenían ese sistema, amaban ese sistema y en realidad eso les impedía a la gente ver al verdadero Mesías que estaba frente a ellos. En lugar de creer en Jesús, ellos se llenaron de envidia porque la multitud encontraba extraordinario lo que Jesús enseñaba. Recuerdan que en varias ocasiones decían que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La gente se daba cuenta, la gente común y corriente. Ellos escuchaban a los fariseos y los escribas y escuchaban a Jesús y decían, no, pero Jesús enseña como quien tiene autoridad. Sin embargo, estas personas con su sistema religioso estaban evitando que esta gente creyeran en el Mesías. Estos hombres prometían el cielo a sus seguidores y lo único que pudieron darle fue el infierno. Una religión externa basada en las obras, la mejora moral y religiosa solo puede llevar al infierno, jamás al cielo. Conversando con alguien el otro día le dije, sería bueno verlo un día en la iglesia, a una persona, aquí, y me dice, bueno, pero es que, usted sabe, pastor, yo dijo, estoy entre Tongoy y Los Vilos. Nosotros entendemos lo que significa eso, ¿cierto? Que es una expresión para decir, es que yo más o menos nomás, pues no estoy muy bien. Estoy entre aquí y acá. Pero la gente, ¿por qué dice eso? Porque piensa que tiene que ser bueno para acercarse a Dios. Tengo que ser bueno, tengo que estar bien, entonces. No, al contrario. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los que están muertos espirituales vino a darle vida. Entonces, no se puede esperar una mejora moral en una persona para poder ser aceptado por Dios. Fíjense cómo eso está en el ADN del ser humano, ¿se fijan? Y por eso, entonces, a estos sistemas religiosos les es tan fácil engañar a la gente, porque le dicen, mira, si tú cumples con esto, si tú vas a la iglesia, si tú cumples con esto y con esto y con esto, entonces tú vas a estar bien con Dios. Y la gente dice, eso es lo que tengo que hacer, ya lo voy a hacer, y entonces ahí tengo mi conciencia tranquila. Pero era todo lo contrario lo que realmente estaba ocurriendo en la realidad. Recordemos que fue la propia arrogancia y autosuficiencia la que llevó a estos hombres a creerse incluso custodio del reino de los cielos. O sea, ellos decían quién entraba y quién no entraba. La religión que tiene más de 1.300 millones de habitantes, de seguidores en el mundo, quizás ahora ha disminuido un poco, pero en un tiempo eso era la cantidad, 1.300 millones de personas seguidores de esa religión, ese sistema religioso hace precisamente eso. Dice, si tú perteneces a la Santa Madre Iglesia, tú entonces vas al cielo. Si tú no perteneces, tú no vas al cielo. Si tú no haces este ritual, tú no vas a ir. Si tú lo haces, tú entras como custodio del reino de los cielos. ¿Quién le ha dado la autoridad al hombre a hacer eso? Ven cómo estas personas, la arrogancia y la autosuficiencia y una autoridad que ellos mismos se asignaron que nunca Dios les dio, estaba dejando de lado a la gente y le estaba impidiendo que entraran precisamente al reino de los cielos. Ellos creían que tenían la autoridad de decidir quién entraba y quién no entraba. Cuando Jesús les confrontó en alguna ocasión, decían con mucha arrogancia, nosotros somos hijos de Abraham. Tú nos dices que tenemos que ser libres. Nosotros jamás hemos sido esclavos. Somos libres, somos hijos de Abraham.
Nuestro padre Abraham, decían con mucha arrogancia. En otra ocasión mostraban que eran receptores de la ley de Dios, intérpretes de ella, parte del pueblo del pacto. Nosotros somos personas especiales. No necesitamos que tú vengas a enseñarnos. Por estas y otras razones relativas a su origen racial, ellos creían que Dios los aceptaba sin reserva. Estos hombres confundieron el conocimiento de la ley con guardar la ley. Confundieron porque se engañaron, ¿cierto?, a sí mismos pensando que saber algunas cosas de la palabra de Dios era lo mismo que vivir en la palabra de Dios. Y ojo con eso, porque es peligroso para nosotros también. ¿Quiénes eran estas personas? Los escribas eran intérpretes de la ley. Los fariseos eran personas que amaban, entre comillas, la ley, que se dedicaban mucho tiempo de su vida a estudiar las Escrituras. Entonces, cuidado, porque podemos transformarnos en grandes teólogos, hombres conocedores de la palabra, pero no vivir la palabra. Y eso también es un camino equivocado. Estos hombres figuradamente se ganaban en la puerta, figuradamente porque el acceso al reino de los cielos no tiene una puerta, ¿cierto? Figuradamente, el Señor utiliza este lenguaje. Figuradamente se ganaban en la puerta de acceso al reino de los cielos con el fin de impedir que aquellos que tenían algún interés por el verdadero evangelio fuesen desviados de su camino hacia el camino de la religión formalista y legalista. Recuerden lo que pasó posteriormente. Miren cómo el Señor anticipó lo que iba a suceder. Recuerden lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a alguna ciudad y empezaba a predicar el evangelio y judíos se convertían a Cristo. Pero inmediatamente, al poco tiempo, llegaban los judaizantes, que eran, obviamente, partían de este grupo seguramente, ¿cierto? Y les decían, no, pero no solo tienen que creer en Jesús, además tienen que circuncidarse, además tienen que guardar la ley aquí, además tienen que cumplir con esta ceremonia, además que tienen que purificarse con lavamientos rituales, ¿me entienden? O sea, estaban a esas personas sacándoles del camino, llevándoles por otro lugar. Pensemos un poquito qué terrible es esta situación. ¿Cuántas almas estaban caminando al infierno por causa de estos hombres inescrupulosos? Con razón Juan el Bautista pronunció tan duras palabras contra ellos. Juan sabía que estos hombres eran hipócritas y que se acercaron a él solo por curiosidad. Mateo capítulo 3, recordemos otra vez lo que ya hemos estudiado. Mateo capítulo 3, en la predicación de Juan el Bautista, que es, recuerden, el que iba delante del Señor, preparando el camino del Señor. En el capítulo 3 de Mateo, versículo 5 en adelante. Miren lo que ocurrió. Y salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Miren lo que dice Juan. Ahora, ellos iban al bautismo de Juan. Juan podía haber dicho que bueno, estas personas están creyendo, estas personas realmente están arrepentidas, pero él sabía que eran hipócritas. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Allí está la evidencia, dice Juan. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, miren, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Es las palabras de Juan? Las de Jesús son coincidentes. Ahora, si nosotros pensamos en el daño que hacen las falsas religiones, los falsos maestros, los falsos profetas, es terrible lo que podemos considerar en cuanto a sus consecuencias. En el texto paralelo, Lucas registra: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Miren, qué interesante lo que dice Jesús. Lucas registra lo que dijo Jesús. Porque habéis quitado la llave de la ciencia.
vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Lucas 11:52. Vuelvo a repetir lo que dice Lucas. Porque habéis, o lo que registra Lucas que dijo Jesús, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Miren lo que dice, la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Quitaron la llave del conocimiento correcto de la ley que indicaba hacia quién, hacia Cristo, porque la llave de la ley es Cristo. La llave del conocimiento, ellos rechazaban la salvación por gracia por medio de la fe. Se decían hijos de Abraham y desconocían que el patriarca Abraham fue justificado ¿por qué? Por la fe. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ellos decían somos hijos de Abraham y no entendieron lo que había pasado con él. Es más, también desecharon lo que estaba escrito en el libro del profeta Habacuc. El justo por la fe vivirá. Eso lo escribió primero Habacuc. Después lo reiteró Pablo y después el autor de Hebreos. Y después también a los Gálatas, el mismo Pablo. Pero ellos no entendieron lo que realmente importaba. Y como ellos no comprendieron, quitaron la llave maestra que era apuntar hacia el Señor Jesucristo, entonces se perdieron en sus interpretaciones. Notamos como aquí hay una cosa central. ¿Por qué nosotros en esta iglesia tanto énfasis hacemos de que hay que estudiar a la persona de Cristo y hay que entender la cruz de Cristo? Porque es la llave de toda la Escritura. Si no entendemos que toda la Escritura llegan a Cristo y que toda la Escritura tienen que ver con Cristo y con su obra en la cruz, entonces no hemos entendido toda la Escritura. Ese es el problema. Y esta gente estaba en esa condición, no entendió. Y entonces no dejaban entrar a la gente que tenía algún deseo en su corazón de poder entender las cosas. Los falsos profetas, no solo ellos mismos están siendo condenados, sino también llevan por el mismo camino a sus seguidores. Hermanos, la batalla más importante y trascendente que nosotros tenemos no es con filosofías o pensamientos humanos, sino por el alma de los hombres. Por eso debemos luchar, aun cuando no somos nosotros los que vencemos sobre la base de nuestras capacidades, ¿cierto? Sino el Señor y su poder. Para ello debemos predicar por todos los medios el evangelio de la gracia de Dios, no el de las obras, ni el del ritualismo formalista, de la religiosidad ceremonial, sino el cristianismo genuino que se centra en Cristo, que depende de Cristo. El cristianismo genuino es una relación personal con el Señor Jesucristo. Un cristianismo conforme a las Escrituras, el que debemos enseñar, no conforme a la cultura. Un cristianismo con una predicación centrada en Cristo y su obra en la cruz y no en las personas y sus necesidades percibidas. No estamos buscando que la gente nos acepte y buscamos cambiar entonces el mensaje, sino buscamos decir la verdad y que el Señor haga con su verdad lo que Él quiere hacer. La persona del Señor Jesucristo es el centro, pero estos hombres rechazaron a Cristo y al rechazar a Cristo confundieron todo el resto de las Escrituras. Notemos cómo en Juan capítulo 9 es quizás donde más evidente se hace esta situación de ceguera espiritual de los fariseos. Juan capítulo 9. El Señor dio vista a un ciego, el primero versículo, ¿cierto? Hasta el versículo 12. Y el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Miren dónde estaba puesta su mirada. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. El ciego tenía más discernimiento que los teólogos de su tiempo. Luego lo confrontan nuevamente. Fíjense, versículo 27, versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros
¿Haceros sus discípulos? Esa es una tremenda ofensa para ellos. ¿Discípulos de Jesús? Si lo odiaban. Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Ven el orgullo? Versículo 30, respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren, un hombre común y corriente dándole una clase de teología. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Esa es la ceguera espiritual. Estos líderes se caracterizan por ese tipo de actitudes. Cuando alguien va con las escrituras a decirle, pastor o qué sé yo, no sé, obispo, lo que sea, todo el título que le pongan, van y le dicen con las escrituras, miren, esto está equivocado porque la Biblia dice esto. Normalmente lo que hacen es ridiculizar a esa persona que va con la Biblia abierta para decirle lo que Dios dice en verdad. Porque ellos quieren mantener su estatus. Ellos quieren mantener su posición. Quieren mantener su capacidad de dominar a la gente, porque eso es lo que hacen estos hombres. Y por eso las palabras son duras contra ellos. Y claro, de esa manera ni entran ellos al reino de los cielos, ni dejan entrar a las personas que tienen inquietudes espirituales. Eran personas legalistas, absolutamente, se preocuparon por el día de reposo, no por el bienestar de esa persona. Un verdadero siervo de Dios se preocupa por el bienestar espiritual de alguien. Lo que quiere es que el Señor manifieste su gracia sobre su corazón para darle vida. Lo que quiere es que esa persona ame al Señor Jesucristo. Pero todo sistema religioso que descansa en el mérito humano nació en el infierno y es incapaz de salvar a nadie, choca frontalmente con la gracia de Dios. Todo sistema de esta naturaleza excluye a las personas de la salvación. Esto es lo más terrible. Por eso yo mencionaba delante algunas comparaciones. Si nos estafan, nos roban algo material. Pero aquí estamos hablando del alma. Y si estafan espiritualmente a alguien en este sentido, están conduciendo su alma hacia la perdición. Por eso es tan complejo. Veamos así al pasar, aunque no está, como dije, en los mejores manuscritos el versículo 14, pero veámoslo así al pasar, porque sí está en Lucas y está en Marcos, de tal manera que es palabra de Dios también. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¿Cuál era la situación cultural de ese tiempo? Muchos de estos hombres, por ser supuestamente autoridades espirituales, iban donde una persona cuando se les moría el marido y se ofrecían para ayudarles en los trámites que tenían que ver con la herencia y las posesiones del hombre que murió. Y esta gente lo que hacía era finalmente enriquecerse a través de ese sistema. Es decir, ellos hacían los trámites, pero siempre buscando sacar provecho económico para sí mismos. Y como pretexto lo que hacían para parecer más piadosos delante de la gente, hacían largas oraciones. Algunos historiadores dicen que podían orar en estas condiciones hasta 3 veces en el día y por 3 horas cada vez. Imagínense lo que significaba. Para dar la impresión de que eran personas muy piadosas, pero en realidad lo que estaban haciendo era embaucar a la gente espiritualmente para posteriormente apropiarse de sus bienes. ¿No les parece conocido esto? En el día de hoy ocurre exactamente lo mismo. La gente, los inescrupulosos, engañan a la gente diciendo que tienen que dar ciertas cantidades de dinero y a veces los estrujan literalmente, los dejan sin nada y a veces cuando no tienen dinero efectivo les piden hasta su tarjeta de crédito y hasta sus joyas a las mujeres. Porque esto así es. Y a veces inclusive sus bienes. Este tipo de personas evidentemente se sabe de dónde vienen, no vienen del cielo, vienen del infierno, no vienen del Señor, vienen del diablo. Esta gente son inescrupulosos que se aprovechan de la gente tratando de quizás
apretar la tecla del sentimiento espiritual de la gente, del deseo de estar bien con Dios, para poder seducirlos y dejarlos en la calle en algunos casos. O sea, ambición y codicia. Esto es propio también de los falsos líderes espirituales. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. He escuchado varias veces, no una vez, muchas veces entre creyentes, nosotros deberíamos imitar a los testigos de Jehová. Miren lo que hacen. Estos hombres tocan casa por casa todo el tiempo, hablando. Yo creo que no debemos imitar. Lo que debemos hacer es el celo por predicar la verdad, eso sí debemos imitar. Pero no debemos imitarlo en lo que andan haciendo. ¿Por qué? Porque esta gente, los fariseos y escribas, hacían exactamente lo mismo. Miren, recorrían, el Señor Jesucristo les dice ahí, recorréis mar y tierra. ¿Para qué? Para hacer un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces. Hijo del infierno. ¿No es eso lo que hacen los testigos de Jehová y los mormones? Entonces, lo que ellos hacen, sus propósitos y sus objetivos, evidentemente no debemos imitarlo. Hay que tener cuidado con eso. Los religiosos de ese tiempo eran grandes proselitistas con el fin de ganar adeptos al judaísmo. La palabra prosélito tenía el significado básico de una persona que ha alcanzado su destino y llegó a utilizarse comúnmente para un extranjero que era introducido a la religión. A diferencia de la actitud de los judíos en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan que ellos no querían nada con los gentiles? ¿Recuerdan que la razón principal por la cual se enojó tanto Jonás cuando el Señor perdonó a los ninivitas? Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que lo iba a perdonar si se arrepentía. ¿Ven? Es decir, Jonás lo que quería era el juicio de Dios sobre esa gente. Los judíos pensaban que ellos eran el único pueblo de Dios y del Dios verdadero eran ellos nada más el pueblo y nadie más tenía que estar con ellos, compartir esas bendiciones. En el tiempo de Jesús, sin embargo, las cosas cambiaron. Y habían fariseos y escribas que hacían lo posible por ganar adeptos para el judaísmo de personas gentiles. Según algunos estudiosos, habían 2 tipos de prosélitos del judaísmo, 2 tipos. Unos eran llamados prosélitos de la puerta, que eran los gentiles que solo asistían a las reuniones y las sinagogas, adoraban al Dios verdadero, aceptaban la ley moral del Antiguo Testamento, es decir, los 10 mandamientos, pero no practicaban ni los rituales ni las ceremonias del judaísmo. Estos eran prosélitos que habían sido ganados al Dios verdadero. Recuerden que los gentiles eran politeístas por naturaleza, creían en muchos dioses y habían otros que eran escépticos absolutamente. Y estas personas eran ganadas, o sea, creían en el Dios verdadero por el proselitismo de estas personas, pero no participaban ni los rituales, ni las ceremonias, ni se circuncidaban. Hechos capítulo 10 del Cornelio, ¿recuerdan? Versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, del Dios verdadero, pero era un romano, de tal manera que era politeísta en cuanto a su ciudadanía, pero había aceptado al Dios verdadero, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Devoto, piadoso de Dios, prosélito del judaísmo, era Cornelio. Esto era de las personas, de los prosélitos de la puerta, es decir, de aquellos que aceptaban al Dios verdadero, que creían en Él, de aquellos que aceptaban la ley moral del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero no practicaban las ceremonias ni los rituales y se reunían en las sinagogas para aprender sobre la ley. El otro tipo de prosélito era el prosélito de la justicia, se le llamaba. Estos se caracterizaban por aceptar
y practicar también los rituales y ceremonias judías, incluyendo incluso la circuncisión. Es decir, estas personas, al segundo grupo específicamente al que se refiere el Señor Jesucristo, los prosélitos de la justicia. Estos se llamaban así porque incluso llegaban a ser más fanáticos que los fariseos y escribas. Es decir, eran personas que aceptaban que el único Dios verdadero era el Dios del judaísmo, pero además de eso, practicaban las ceremonias, los rituales, los lavamientos, todo lo que tenía que ver con los bautismos, que tenían varios lavamientos o abluciones ceremoniales los judíos, todo eso lo practicaban. No comían carne de cerdo y todas estas cosas, ¿cierto?, que eran propias también. Y además se circuncidaban, si eran varones, obviamente. Y se adherían a la tradición de los ancianos. Estas eran personas tremendamente fanáticas. Este último tipo de prosélito eran los que buscaban los fariseos y escribas. Lo hacían sentirse orgulloso de iniciar a estos gentiles en un sistema religioso legalista. Jesús reprocha duramente a los fariseos y escribas porque adoctrinaban a los gentiles que aceptaban su religión llevándolos a un fanatismo y a una intransigencia que incluso en algunos casos, como dije, superaba a la de ellos mismos. No se trataba de una tarea evangelizadora, y este es el punto central. Cuando no se predica el Evangelio, pueden ser muy buenos haciendo prosélitos, pero están llevando a la gente al infierno. Si no era el reclutamiento de seguidores gentiles para que adoptasen una religión que los alejaba en lugar de acercarlos a la salvación. Inflama su orgullo porque hacían descansar en ellos y sus capacidades la salvación de las almas. Eran seguidores de ellos y no de Cristo. Es decir, estas personas buscaban a seguidores no de Dios verdaderos, sino de ellos, como representantes de Dios. Esto es propio de lo que ocurre en realidad con los falsos maestros. Ellos llevan a la gente hacia ellos, no hacia Dios. Estos prosélitos eran más fanáticos e intransigentes y odiaban con furia al Señor Jesucristo. Un padre de la iglesia del 1700, o sea, del 170, más o menos poco antes después de Cristo, llamado Justino Mártir, al escribir a un incrédulo llamado Trifón le dice lo siguiente: pero los prosélitos no solo no creen, sino doblemente más que tú blasfeman contra su nombre, se refiere al nombre de Jesús. Es decir, ahora tenían un sistema religioso que decía adorar al Dios verdadero, pero no habían recibido la verdad, al Señor Jesucristo. Por tanto, las palabras de Jesús son pertinentes al decir que estos falsos maestros del sistema religioso judío hacían a sus seguidores 2 veces más hijos del infierno. Hijo del infierno destaca una persona que pertenece al ámbito del infierno, aquellos que tienen carácter diabólico, dignos representantes de su padre el diablo. Juan 8:44, vuestro padre es el diablo, dijo el Señor Jesucristo a unos judíos. Aptos para morar en el infierno. La palabra infierno, Gehenna, se refiere a un valle llamado Valle de los hijos de Hinnom, que en el Antiguo Testamento era el lugar donde los paganos sacrificaban sus hijos a uno de los dioses que tenían estos paganos, llamado Moloc. Y entre ellos el rey Manasés, por ejemplo, sacrificó a sus hijos, a sus propios hijos en este lugar, a este dios pagano. En las reformas que Josías realizó, declaró impuro este lugar, el rey Josías me refiero, declaró impuro este lugar y con el tiempo se transformó en un vertedero de basura en donde se quemaba la basura y siempre estaba ardiendo, siempre estaba permanentemente quemándose algo y por eso llegó a ser una imagen vívida de los sufrimientos en el infierno. Esta es la palabra que se traduce infierno acá. Es terrible caer en manos de falsos maestros espirituales. Si naturalmente una persona está cegada a las cosas espirituales, qué triste es además que caiga en manos de inescrupulosos y farsantes que les conducen por un camino sin regreso. Por esto, hermanos, la otra cara de la medalla, debemos estar agradecidos cuando hemos recibido la verdad. Debemos estar muy agradecidos al Señor porque el Señor nos llevó a su sola palabra. Y su sola palabra no solo es suficiente para salvar, sino también para transformar nuestras vidas, para fortalecernos en medio de las tempestades de la vida. Su palabra es suficiente para que nosotros podamos luchar contra las aflicciones que tenemos. Su palabra es suficiente para criar a nuestros hijos.
Su palabra es suficiente para desarrollar adecuadamente nuestro trabajo. Su palabra es suficiente, no necesitamos nada más. Y qué bueno que el Señor nos llevó a través de una persona, ya que Él quiso llevarnos al conocimiento del Dios verdadero a través de la palabra verdadera. Lamentablemente, mucha gente no está en esa condición. MacArthur dice, incluso una presentación aburrida del Evangelio verdadero es infinitamente superior a la más emocionante presentación de un falso evangelio que condena y lleva al infierno. ¿No es verdad? Es preferible, yo una vez lo dije de esta manera, es preferible que te aburras con la verdad antes que te entretengas con la mentira. Porque la mentira te va a llevar al infierno, la verdad te va a llevar al cielo. Entonces, nosotros no estamos buscando entretener a las personas, sino llevarles, conducirles a la verdad. Ese debe ser el principio regulador de todo siervo de Dios. Pero no pocos son los depredadores espirituales que tenemos en la actualidad que encuentran un campo fértil para sembrar su herejía en mente de personas sin capacidad de discernimiento. Este es un tema muy importante en la Biblia, la capacidad de discernir, de distinguir, de juzgar, de hacer juicios morales respecto a lo que está bien de lo que está mal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sobre qué base? Sobre la base de las Escrituras. Necesitamos hacer este tipo de juicio. El conocimiento de las Escrituras es lo que nos va a llevar a rechazar cualquier insinuación de un falso líder espiritual. Estos falsos maestros buscan seguidores para sus herejías. No son tan difíciles de descubrir porque Cristo no es el centro de sus predicaciones o enseñanzas. Cualquier persona con un poco de instrucción bíblica tendría que darse cuenta. Más aún, las Escrituras no son la única fuente de sus doctrinas. Muchas veces mezclan Escritura con otras cosas. Además de su comportamiento, que sus frutos revelan en realidad lo que es su carácter genuino, que no son verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, y aquí está lo trágico, no son pocos los que siguen debido a esta persona, debido a algunos casos a su carisma y buena llegada con la gente. Pero es buena persona. Pero ¿cómo me van a decir eso de él? El otro día alguien publicaba algo que dejaba en evidencia a través de esa publicación lo falso que era esa persona en cuanto a un líder espiritual verdadero. Y alguien defendía inmediatamente, ¿pero tú conoces su corazón? Yo hoy no necesito conocer su corazón, si es evidente, él está enseñando herejía. Pero lamentablemente, a veces la gente se encariña con alguien y está más preocupada por el carisma y la buena llegada de esa persona, pero no por la verdad del Evangelio. Si aquí lo más importante es la verdad y es el Señor Jesucristo, que es la verdad, la personificación de la verdad. Otras veces la gente es fascinada por sus ceremonias y rituales. ¡Oh, qué extraordinario! Algunas personas, no sé si pasará, pero a veces la percepción que alguien tenía antes de ser bautizado y de participar de la cena del Señor, ¿cuál es la percepción que tenía? Quizás como en una ceremonia un poco mágica, ¿cierto? La cena del Señor. La cena del Señor era lo más simple. ¿Se imaginan al Señor Jesucristo ahí poco antes de ser entregado? Él estaba comiendo y con vasos ahí de vino con los discípulos, pero de una forma muy simple. Pero las ceremonias y los rituales así que tienen algo de misterioso, la gente le fascina eso. Y por eso se van del camino verdadero. Estas personas prometen mucho y dan poco y finalmente terminan quitándolo todo. Especialmente quitan la posibilidad de llegar al conocimiento del Dios verdadero. Por eso no dejan entrar ni entran ellos. Y por eso cuando hacen su proselitismo, hacen a estas personas 2 veces más hijos del infierno. Ahora, para ir terminando, quizás lo más peligroso de estos falsos maestros son aquellos que citan la Biblia. ¿Por qué? Porque hacen creer a la gente que sus doctrinas vienen de la Biblia, pero mezclan verdad con error, de tal manera
de hacer aceptables sus herejías. Sacan versículos de contexto, por ejemplo. Son especialistas en eso. Hacen una doctrina, establecen una doctrina y luego empiezan a buscar versículos que encajen en su doctrina, en su sistema. Y la gente queda fascinada porque incluso le citan hasta de memoria los versículos bíblicos. La gente dice, esta persona es bíblica. Pero no, porque están interpretando fuera de contexto, según sus creencias preconcebidas, desvirtúan el verdadero sentido de lo expuesto en las Escrituras. Cuidado con esas personas que buscan convertir a las personas a su sistema religioso. Interpretan todo según sus creencias. El verdadero siervo de Dios está llevando a las personas al Señor y no atrayéndolas hacia sí mismo. El Señor es el centro de la predicación, la enseñanza y la vida de un verdadero siervo de Dios. Todo lo demás no tiene cabida. El verdadero siervo de Dios hace oír la voz del pastor de los pastores y no de sus propias especulaciones. Recuerden que las ovejas del Señor oyen la voz del pastor y le siguen. No la del pastor humano, sino la del pastor divino. Y lo único que tiene que hacer un siervo de Dios es abrir las Escrituras y decir, esto dice el Señor. Y el Señor con su palabra hace todo lo demás. Que podamos también entender qué es lo que significan estos principios que son permanentes para poder evaluar y estar siempre con los ojos bien abiertos, porque de entre nosotros mismos, voy a utilizar las palabras de Pablo, pueden salir algunos. Nosotros mismos tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, dice la Biblia, para no caer también en la desviación doctrinal y llevar a muchos por caminos equivocados. El Señor nos guarde de eso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos, gracias por llevarnos a la reflexión también a través, Señor, de poder ver cómo tú trataste tan duramente a estos hombres que eran falsos líderes espirituales de tu pueblo y que los estaban llevando a la perdición. Padre, en el día de hoy no es distinto. Yo te ruego por discernimiento para tu pueblo. Discernimiento que empieza por un conocimiento más profundo de tu palabra. Discernimiento que solo puede ser alimentado cuando estamos contigo, cuando pasamos tiempo, Señor, en nuestra intimidad contigo. Cuando ejercitamos nuestra vida espiritual todos los días. Cuando estamos más cerca de ti. Danos de tu gracia, como dice el profeta Jeremías, si hubiesen estado en mi secreto, podrían haber hecho oír mis palabras a mi pueblo. Señor, llévanos a tu secreto, llévanos a buscar tu rostro, a estar contigo, a escuchar tu voz todos los días, para poder discernir correctamente. Padre, y libra a aquellos que están en las manos de inescrupulosos, Señor. Sácales de allí, sálvales por tu gracia, Padre. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.